En las costumbres propias del ser humano, sea que se hable de la antigüedad, de la Edad Media o de las civilizaciones modernas, siempre hay un terror presente. Este tipo de situaciones horrorosas que experimentan las personas en alguna etapa de sus vidas tienen amplia relación con las fobias, miedos y pánicos provocados por factores perceptibles dentro del rango sensorial. Sí, aquellos mismos que nos conectan a esta realidad. Algunos de estos miedos pueden tener su origen en la vulnerabilidad que proponen elementos externos a las personas, tales como los animales, siendo los más comunes las serpientes, los arácnidos o los mamíferos depredadores, por ejemplo. Pero también podemos considerar otros factores que pueden perturbar a las personas. En este rubro podríamos relacionar a las alturas, los temblores, el fuego o las inundaciones. Sin embargo, existe otra categoría de factores que también suponen un estado de vulnerabilidad para las personas. Y en esta categoría pasamos a hablar de ciertos fenómenos que se deslindan de los criterios racionales del ser humano. Estas cosas que generan miedo y angustia son fenómenos que se definen como entidades paranormales. Y es que el terror psicológico que imprimen pueden llevar incluso a la muerte. Es por esta razón que hoy hablaremos de la posibilidad que existe en relacionar a una figura muy popularizada en la historia de la demonología, la cual tiene por nombre Incubus, mismo a quien se le relaciona directamente con la parálisis del sueño. En este video vamos a abordar diversas situaciones y teorías que pueden producir escalofríos en algunas personas. Esto debido a las retorcidas situaciones que pueden experimentar cuando estas presencias están cerca. Y es que no es para menos, ya que dichas presencias no van a estar tranquilas hasta absorber toda tu energía, dejando en evidencia considerables consecuencias como el agotamiento mental y físico, mareos, vértigo, conmoción interna, alteración de la realidad, alucinaciones y en el peor de los casos, como ya había dicho antes, la muerte. Antecedentes del primer caso registrado sobre parálisis de sueño. En el año de 1674 se relaciona a un médico holandés llamado Isbrand van Diemerbroek, mismo quien ha tenido la misión de recepcionar los inquietantes síntomas de un paciente, el cual describe lo siguiente. Señor Diemerbroek, doy a entender que di contacto con Incubus. Es allí donde la predominancia que advierte vulnerabilidad en el paciente es un aterrador peso o presión en el pecho, seguido de una falta de respiración acompañada de alucinaciones. Desde aquel episodio con la situación del paciente que describe el señor Diemerbroek hasta nuestra actualidad, el fenómeno presenta diferentes teorías y aplicaciones interpretativas que dan nacimiento a conceptos tanto costumbristas como también científicos. 3 siglos después de este acontecimiento, se ha sembrado el fenómeno Incubus en la conciencia de los seres humanos y en diferentes civilizaciones, donde por supuesto se van adoptando nombres diferentes, pero sigue advirtiendo el horror de los mismos síntomas, es decir, presión asfixiante en el pecho y una falta de respiración que genera un cuadro tétrico y difícil de asimilar. Por ejemplo, en la civilización Hmong de Vietnam, dicha entidad recibe el nombre de Dak Sok. En la isla de Santa Lucía, en el Caribe, se le conoce como Kokma. También, una civilización canadiense ubicada en Richmond, Ontario, le llama Ancox. Y finalmente, hay otra civilización en Terranova que le otorga el nombre de Olhak. Como podemos ver, todas las civilizaciones tienen formas particulares para nombrar a dicho fenómeno, por lo que la magnitud del terror que genera es bastante considerable. Antecedentes y conexión con Lilith. En los antiguos escritos de la mitología hebrea se menciona a una entidad súcubo,
En el esquema de la demonología, dicha deidad tiene una naturaleza atributiva con la lujuria. Pero, ¿qué tiene que ver esta súcubo con la parálisis del sueño? Bueno, muy sencillo. De la súcubo que les voy a hablar es nada más y nada menos que de Lilith, figura femenina que estaba destinada a ser reconocida como la primera mujer en el jardín del Edén, pero por cuestiones implícitas a su naturaleza optó por la negativa y el rechazo al mandato divino. Esto sucedió al considerar que tenía un rango similar al de Adán sin distinción de reverencias impuestas por jerarquías. Toda vez que en las instrucciones de Dios ella debía ser la mujer de Adán y debía complacer a su hombre, a lo cual Lilith no accedió. Pero en los antiguos escritos hebreos no solo se habla de la presencia de Lilith, sino de la razón por la cual fue castigada por Dios. Dicho castigo es implementado porque Lilith decide negarse a ser la mujer de Adán. Pues resulta que al decidir posarse en el Mar Rojo, mismo lugar donde se decía que habitaban demonios, ella tenía una razón constante para vivir preñada a través del acto de la lujuria, dando vida a una numerosa cantidad de demonios. Es por eso que en un apartado se dice que Dios envió a 3 de sus ángeles, Seni, Sansenoi y Semangelov. Ellos fueron enviados por Dios con la finalidad de advertir a Lilith por última vez que debía corresponder a la petición de Adán al tener que ser su mujer. Y como el mandato de Dios consentía tal petición, ella nuevamente elige negarse, optando por el castigo de Dios. Es allí donde se menciona que este último mataría a 100 de sus hijos demoníacos diariamente por la eternidad. Esta es la razón fundamental que cobra mucha fuerza para explicar la obsesión deliberada de Lilith por apropiarse del semen de los hombres. Esta adicción de Lilith por el semen de los hombres tiene como objetivo incrementar su legión de demonios, buscando compensar los que pierde por mandato divino. No es de sorprender entonces que a Lilith se le relacione desde los inicios de los tiempos como la encarnación del mal predilecta por Satanás. Esta es la razón por la cual Lilith muy posiblemente sea una entidad súcubo a la cual también se le pueda relacionar con la parálisis de sueño. Es así como se piensa que Lilith, encargándose de los hombres, complementa su actividad nocturna y aterradora junto con Incubus respecto de las mujeres. Qué curioso resulta que basados en estos textos antiguos, la razón de nuestros cuadros de terror nocturno se fundamentan en el deseo y la lujuria desmedida de estas entidades demoníacas. Teniendo presente lo anterior, no es de sorprender que las personas que experimentan este tipo de situaciones se queden sin energías, con una sensación terrible de inseguridad. Algunas llegan a sentir niveles de ansiedad elevados, mismos que suelen mezclarse con la paranoia, lo que los lleva a imaginar que luego del ataque presienten que algo los observa en una esquina. Pero no solo eso, ya que dicha sensación puede advertir que están debajo de la cama o tras el armario. Concepción científica de la medicina. Por otra parte, en la concepción científica que aborda contextos médicos y psicológicos, apuntan a que dichos fenómenos pueden tener una explicación racional basada en la parálisis muscular en el estado híbrido, un estado que se contempla entre el sueño y la vigilia, donde los aumentos de la glicina, como también de otros neurotransmisores, se encargan de provocar dicha incapacidad de una respuesta motora, donde aparte de la presión en el pecho y la falta de aire, también pueden venir acompañadas de la angustia de no poder hablar, de no poder abrir bien los ojos y, para culminar, de sensaciones aterradoras acompañadas de alucinaciones.
Una de las razones que se le atribuye a esta irrigación desmedida de neurotransmisores puede deberse a los niveles elevados de estrés. Sin embargo, aunque mucho se hable de teorías científicas, también es un hecho de que existen otros aspectos más extendidos de dichas situaciones que la ciencia aún no puede explicar. Y es cuando esa sensación escalofriante y aterradora la viven de múltiples formas varias personas en ese preciso instante, ya que estaríamos hablando de una misma situación que compromete a varias conciencias y de esos casos hay varios relatos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Alguna vez has experimentado este tipo de situaciones? Al final, tú tienes la última palabra. No olvides darle like y suscribirte para traerte más análisis aterradores como este. Tampoco olvides compartir para que otras personas tengan la oportunidad de acceder a esta valiosa pieza de investigación. En esta ocasión, no queda nada más que sustentar para ustedes. Recuerden que les ha hablado el narrador nocturno y esto es La Cabaña del Terror.